Bueno, Julián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un gusto, sí. Gracias por venir. Por favor. ¿Es el mismo escenario que el 2015? ¿Cuáles son las... o que el 2017, por ejemplo, digamos, donde podés también trazar una analogía donde Cambiemos fue la ola amarilla, digamos? Creo que va a ser un mix, que obviamente hay un deterioro de la propia gestión nacional en la consideración pública, y eso hace que el nivel de acompañamiento que puedan tener los candidatos de Cambiemos no sea el mismo que el año pasado. Eso quizá nos acerque más a una elección de tercios, pero también es cierto que es una elección, un año de elección presidencial, y que a diferencia de aquel 2015, cuando fueron las elecciones provinciales en Santa Fe de gobernador, no era para muchos posible que el kirchnerismo perdiera las elecciones y que hubiera balotaje y que hubiera un cambio de signo político en el país. Si uno nos consultaba inclusive a los propios dirigentes, candidatos en aquel momento, bueno, daba medio como la sensación de que Scioli ganaba en primera vuelta, que era número puesto, que nadie les podía hacer sombra. Y mi análisis con el diario del lunes, ¿no?, es que la sociedad argentina en aquel momento decidió por el cambio, y eso atravesó inclusive los propios partidos políticos. Fue con mucho más velocidad y más vértigo que la propia dirigencia. Y por eso lo que fue una elección de tercios fue después una elección muy polarizada, llevándose inclusive por encima a candidatos que en principio pintaban mejor, como Massa. No nos olvidemos que Macri marchaba tercero en las encuestas allá por febrero del 2015. Después termina ganando un balotaje. Lo más novedoso, o creo que la noticia más importante, fue en territorio provincial. Cuarto Wiener. Exactamente. Cuarto Wiener significó esa polarización, digamos, y una tremenda elección de más de un 30% de núcleo duro de Macri, que lo llevó al balotaje a jugar contra a capitalizar el antikirchnerismo. Y cuando nosotros cuestionamos y tratamos de revertir una decisión que tenía el gobernador de la provincia en cuanto a unificar las elecciones en el 2017, y planteábamos que la discusión nacional se iba a entrometer violentamente en los planos locales, bueno, la mirada del propio gobernador y de sectores del Frente Progresista era no, porque en realidad la imagen de Macri está mal y no viene bien y no está cumpliendo las expectativas. No obviamente al nivel de hoy, pero en aquel febrero del 2017 no venía todo color de rosa para Cambiemos, y sin embargo eso se revierte cuando la sociedad empieza a tener que optar entre proyectos políticos, que es lo que cada uno expresa. Hoy podemos ser muy críticos del gobierno, sea municipal, provincial o nacional, pero no lo estamos comparando con nadie, porque no tiene enfrente a nadie. Puesto en campaña electoral, cada uno tiene que decir cómo quiere hacer, cómo quiere manejar el Estado. Todo esto fácil que muchos se llenan la boca diciendo la Argentina tiene esa inflación y tiene estos problemas y la tasa del 70% y los problemas que empieza a haber con el empleo, la recesión de la economía, cuestiones que obviamente son objetivas porque están en los datos del propio INDEC. Bueno, hay que ver después los que se proponen como alternativa, qué dicen, qué experiencia tienen, qué prontuario tienen en la Argentina, qué hicieron con las cosas del Estado cuando les tocó gobernar. ¿Viste la foto Lichi, Bonfatti, Massa, Stolbizer, Alfonsín? Y la verdad que, a ver, a mí personalmente no me representa en nada, absolutamente en nada. Ahondemos sobre eso. Creo que es un error de Lifchi haber participado de ese encuentro. Los otros que han participado ya tienen alguna experiencia, si se quiere, o algunas declaraciones en términos de vincularse más con sectores del peronismo que con otros sectores políticos en la Argentina. Yo creo que el peronismo te absorbe y vale no, ni siquiera en la historia, del 83 hasta ahora, como fuerzas políticas consolidadas, como el MID, como el Partido Intransigente, como las distintas... Te absorbe y te deglute. Exactamente. Entonces, querer transitar ese camino por no ser una fuerza testimonial en el plano nacional,
termina siendo peor remedio que enfermedad, porque en realidad es preferible que uno se conserve con su pureza ideológica, si fuera la idea, y no que se junte con cualquiera, porque en realidad la verdad que no veo que haya coincidencia. Sobre todo teniendo en cuenta que a la semana surge la primera contradicción de esa foto, que es las elecciones de Brasil, Bolsonaro presidente, y el primero, a ver, voy a decir, Macri, por la investidura del presidente, decir, bueno, a ver cómo trazamos alianza con Brasil, es un socio estratégico, es el gigante que tiene la región. Ahora, no había necesidad de que Massa salga a ser el bolsonarista del primer momento, ¿no? Massa es un panqueque, siempre hizo lo que él cree que las encuestas le marcan mejor, y así tuvo mano dura, Giuliani, después cambió, después fue para acá, después fue para allá, se juntó con Margarita porque pensaba que la Argentina, y era cierto en eso, necesitaba o requería un discurso institucionalista, de defensa de la República, de transparencia, de más republicanismo, y eso lo expresaba Margarita Stolbizer. Después cambió porque dice, no, esta Margarita, ante los problemas que tiene la Argentina, vamos a sacar una foto con Pichetto, con Schiaretti, con los gobernadores peronistas, festejamos ahí el Día de la Independencia, no me acuerdo, el Día de la Lealtad. La verdad que, ¿qué se puede esperar de más? Viniste con todo. No, pero te digo, en serio, yo... El Día de la Independencia, el Día de la Lealtad. Cuando venga más, avísame que yo me cruzo de vereda. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Y nosotros no... El Frente Progresista surgió como una fuerza política para cambiar y para modificar el statu quo de discrecionalidad, de clientelismo, de un Estado donde se jerarquizaba solamente la burocracia. Y eso vino a cambiarlo y era la contracara del peronismo santafesino. Y lo fue hasta hoy, lo sigue siendo, creo yo. Obviamente que requiere ayornarse, modernizarse, hay otras cuestiones que hay que abordar, y mi preocupación es que nos estamos quedando y como que no estamos entrenando con la fuerza necesaria para la pelea seria que hay que dar en Santa Fe, que tiene que ver, para mí la simplifico en esto, o futuro o pasado. O volvemos hacia atrás, a los 24 años que del 83 al 2007 nos gobernó la provincia, o damos una vuelta de página y vamos hacia adelante. Pero a ver, entonces, ¿cómo tengo que entender eso? El futuro podría llegar a ser el Frente Progresista, pero también Cambiemos. Y yo creo que esa es la ¿Son compatibles? Esa es la necesidad. Posible, a ver, faltan 5 meses nada más, 6 meses. A ver, no son compatibles para la dirigencia política, pero sí son compatibles para la sociedad. Las peleas de la dirigencia política, el declaracionismo, el hablar para la tribuna, el agarrame que le pego, todas esas cosas no están en la sociedad. Es cierto que hay hoy un problema serio de representatividad y de confianza en el gobierno nacional. Y ojalá eso se revierta por bien de todos los argentinos. Pero sinceramente, aquel mismo que votó a Lifchi más del CEL fue el que votó a Macri. El electorado es el mismo. ¿Por qué un intendente del Frente Progresista después acompañó fervientemente la candidatura de Macri o de Sanz, si se quieren las pasos de Cambiemos? ¿Y por qué sacó los votos que sacó Nicky Cantar, que no era tan conocido, no era nada conocido en la provincia, independientemente de Cambiemos, acompañado por el electorado del radicalismo? Aunque su estructura política quizá hubiera estado más cercana a la lista con el socialismo. El electorado es el mismo. Y puede caer la imagen del gobierno, puede caer la confianza, las expectativas de que puede llevar adelante el destino de la Argentina de mejor forma, pero ese electorado no vuelve al peronismo. Es un error conceptual pensar que porque nosotros declaramos en contra de Macri, nuestro electorado se vuelve opositor. El electorado sigue siendo el mismo. El que acompañó a Lifchi, a Corral, es el mismo que acompañó a Jatón. ¿Cómo trazás un puente entre, por ejemplo, Bonfatti, que parece que va a ser el candidato del socialismo, y nuestro próximo invitado, que es Federico Angelini? Se torna muy difícil porque sinceramente expresan dos cosas muy diferentes. Ya, no digo que sea imposible, es muy difícil, pero era muy difícil conformar el Frente Progresista entre el PDP y el socialismo, y se conformó. Y estaban en las antípodas
en los planos políticos e ideológicos. Y el radicalismo hizo muchísimo esfuerzo para acercar las partes que parecía que no se podían ni sentar a tomar un café. Ahora, faltan 6 meses y para las se conformó elecciones. el frente. Por lo tanto, te faltan 4 meses para que haya para construir ese puente. Lo veo con mucha más amplitud política a Angelini que a Bonfatti. No al PRO que al socialismo, pero sí a Angelini que a Bonfatti. Veo que expresa un proyecto político más de futuro, Angelini en el marco de Cambiemos, donde sea, que Bonfatti, no porque Bonfatti sea el pasado, yo repito, el pasado es el peronismo, pero hay que tener una visión más moderna del Estado, de la gestión pública en Santa Fe, y más dialoguista, más tolerante de las diferencias, no tanta agresividad. Ahora, en el otro frente que vos ponés del futuro y el pasado, en esa concepción, está un justicialismo bastante atomizado también, y con una característica que todavía no está definida la decisión nacional, si juega Cristina o no. Si juega Cristina y empieza, como dijo, se adelantó Pichetto algunas jugadas y dijo, desafíliense de Unidad Ciudadana y vuelvan todos al PJ. Y Cristina dice, no, muchachos, yo juego, yo soy la candidata, mido 30 puntos, voy y quiero armar en toda la provincia, como dijo Asís, el turco Asís hace algunos días. ¿Qué pasa en el PJ? Porque también lo debilita, digamos, al PJ. Mandémosle un servicio de emergencia a Ricardo Olivera, en ese caso. Al presidente del PJ de la provincia. Porque realmente no lo va a pasar bien. Pero creo que el justicialismo, como en todas las etapas donde el peronismo estuvo con posibilidades, aunque sea lejanas, de acceder al poder, se acomoda. Y esto que parece imposible se termina... Sí, pero terminó siendo en los últimos años, salvo el 2017... terminó siendo funcional al armado del Frente Progresista, por ejemplo. No la veían cerca y ahora la ven, cerca. La ven más cercana, la ven que... O sea, ahora hay peligro de gol. Porque ellos analizan esto mismo. El electorado del Frente Progresista es similar al electorado de Cambiemos. Si esto se divide, automáticamente nosotros, aún con menos posibilidades, con problemas internos, con dificultades, tenemos más chance. La división del electorado común que tenemos y que es el electorado histórico del radicalismo, que fuimos perdiendo, obviamente, por cuestiones propias de déficit de nuestra propia gestión, etcétera, ese electorado se divide. ¿No se dividirá 50 y 50? ¿Sacará uno 5 puntos más que el otro? ¿7, 3 menos? No importa. Ninguna de las dos fuerzas políticas que expresan ese electorado de clase media, del productor agropecuario, del comerciante, del empresario, del profesional independiente, del maestro, etcétera, ese electorado, si se divide, negocio para el peronismo. Entonces, podrá tener dificultades, se terminará acomodando, creo yo que sí. Podrá tener una mirada más moderna o camuflarse, pero va a tener los mismos actores de poder que gobernaron 24 años escondidos detrás de bambalinas, con poder real de decisión para que retrocedamos en la provincia, y creo que es lo que no tendríamos que permitir. La última, sin tirar la pelotita afuera. Muchos escalones, muchos pasos perdió Corral dentro de Cambiemos. Yo, digamos, no sé si perdió pasos. Lo que sí sé es que si él se presentó la posibilidad de ser el único candidato de Cambiemos, quizá tendría que haber contenido a las fuerzas políticas y a los actores políticos de otra forma. Si vos te confiás exclusivamente en la decisión del técnico y llegás tarde a entrenar, no te pones las pilas, pedís los pases de la pelota pero no la pasás, bueno, después le echás excesivamente una responsabilidad al técnico que te coloque en un lugar. Exactamente. Entonces, la verdad que creo que ha habido en eso algún déficit y mucha, quizá, centralidad en uno mismo de cómo ve la política. Y en eso en un armado nuevo, donde hay que construir confianza, donde todo... Sí, pues yo lo veo al presidente bajar del helicóptero y la primera foto la tiene con Angelini. Y después tuvo que hacer mucho esfuerzo. Bueno, es que en eso... Después tuvo que hacer mucho esfuerzo, digamos, el intendente de la ciudad de Santa Fe para sacarse esa foto
hablándole mientras camina. Esa cuestión, digamos, que tienen los líderes políticos. Cuando vos atendés a alguien parado y de tete a tete, diría, es una cosa. Y cuando vos tenés un diálogo mientras vas caminando, es como que... Bueno, lo que pasa es que eso, a ver, si hubiera una PASO en Cambiemos, y hubiera un candidato radical, cualquiera sea, y fuera Angelini el candidato también de otro espacio dentro de Cambiemos, nadie duda que Federico es más el candidato de Macri que cualquier otro. Es un hombre de confianza. A ver, repetime eso. Claro, Angelini es más el candidato de Macri que cualquier otro dentro de Cambiemos. Viene de hace muchísimo tiempo construyendo con una relación, una tarea política, ha gestado lo que es el PRO, bueno, tiene ese nivel de confianza inclusive y es razonable que así sea. Ahora, si dentro de Cambiemos cabe que el radicalismo exprese otra opción política, una candidatura, bueno, ese nombre propio, llámese Corral, Barletta, Galdeano, el que fuera, va a tener que contener más a los radicales. Porque si yo pretendo disputar en el terreno con quien obviamente me saca mucha más ventaja, que es la confianza del presidente, de la dirigencia del PRO, en eso voy para perder. Tendré que representar al radicalismo que cree en Cambiemos, al radicalismo que quiere acompañar el cambio en la Argentina, al radicalismo que quiere un partido moderno. Bueno, sí, obviamente, no al radicalismo atrás, pero en definitiva la Unión Cívica Radical. Y en eso tendré que contener los sectores políticos, la dirigencia del radicalismo. Y hasta ahora Corral eso no lo hizo. Bueno, lo hace de una forma más cerrada, que evidentemente yo soy de los que cree que no le va a dar resultado, pero bueno, también está en su derecho, ¿no? Vino fuerte, Galdeano. Gracias, Galdeano, como siempre. En otros momentos, digamos, ha tirado mayores analogías, pero siempre te saca, digamos, una metáfora futbolística, digamos, que te la aclara. Gracias, No, gracias a vos. Ya volvemos.